Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, fieles seguidores de nuestras historias. Espero que estén listos para una historia que, la verdad, a mí me emocionó muchísimo cuando la descubrí. Hoy vamos a hablar de una figura muy querida, una actriz que conocemos y admiramos por su talento y carisma, pero que además nos ha sorprendido con un acto de generosidad que merece ser contado y analizado a fondo. Sí, hablo de Demet Özdemir. Seguramente la conocen por sus papeles en series exitosas que han cautivado a audiencias en todo el mundo, por su belleza que irradia en cada aparición, por su estilo impecable que marca tendencias, pero hoy vamos a ver un lado de Demet que quizás no conocían tan a fondo, su lado más humano, vulnerable y sobre todo, solidario. Vamos a adentrarnos en la increíble donación que realizó y que ha conmovido a muchísimas personas, generando un impacto positivo que trasciende la pantalla. Les prometo que al final de este vídeo, se sentirán tan inspirados como yo y quizás, hasta motivados a emular su ejemplo. Pero antes de empezar a desgranar esta inspiradora noticia, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño, si disfrutan de estas historias que buscan iluminar el lado más humano de las celebridades, y si quieren seguir descubriendo noticias interesantes sobre sus ídolos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De esta manera, YouTube les notificará cada vez que subamos contenido nuevo, asegurándose de que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Significa mucho para nosotros tener su apoyo incondicional y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, buscando historias que realmente hagan la diferencia. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Prometemos seguir trayéndoles noticias que los inspiren y los hagan reflexionar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, como les dije, me tiene completamente fascinada y que merece un análisis detallado para comprender su verdadero alcance. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más populares del momento. Ha protagonizado telenovelas que han arrasado en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por España y muchos otros países. Series como Erkenci Pájaro Madrugador y Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, han conquistado corazones gracias a su talento, su química en pantalla y su capacidad para transmitir emociones genuinas. Su talento es innegable, su presencia en pantalla es magnética, capaz de capturar la atención del espectador desde el primer momento, y su base de fans es enorme y leal, extendiéndose por todo el planeta. Pero detrás de la fama y el glamour que rodean su vida profesional, hay una persona con un gran corazón, una mujer comprometida con causas sociales y dispuesta a utilizar su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. En los últimos años hemos visto a muchas celebridades utilizar su plataforma, su voz y su alcance para generar conciencia sobre diferentes causas sociales y humanitarias. Ya no se conforman con ser simples rostros bonitos en la pantalla, buscan activamente marcar la diferencia, utilizando su fama para llamar la atención sobre problemas importantes y motivar a sus seguidores a involucrarse. Y Demet no es la excepción. Ha apoyado activamente varias organizaciones benéficas, participando en campañas de recaudación de fondos, visitando hospitales y centros de ayuda, y prestando su imagen para dar visibilidad a proyectos solidarios. Pero recientemente realizó una donación que superó todas las expectativas, un acto de generosidad que realmente nos demuestra su compromiso con los demás y su deseo genuino de ayudar a quienes más lo necesitan. Quizás se estén preguntando con justa razón, ¿de qué donación estamos hablando exactamente? Pues bien, la donación que realizó Demet Özdemir se destinó a una organización que se dedica a ayudar a niños con enfermedades graves. Específicamente a niños que necesitan tratamientos médicos costosos y que provienen de familias con bajos recursos. Estamos hablando de enfermedades que ponen en riesgo la vida de estos pequeños, y que requieren de atención médica especializada y, muchas veces, inalcanzable para familias que luchan por cubrir las necesidades básicas. Imaginen por un momento la desgarradora situación de estos niños y sus familias. Ya es devastador tener que lidiar con una enfermedad grave, con el miedo constante, el dolor y la incertidumbre que conlleva. Pero además tener que preocuparse por cómo pagar el tratamiento, por cómo cubrir los gastos médicos que se acumulan día tras día, por cómo mantener a la familia mientras uno de sus miembros está enfermo y necesita atención constante, es una carga inmensa, un peso que puede resultar abrumador. Es en estos momentos de desesperación donde la ayuda de organizaciones benéficas y la generosidad de personas como Demet Özdemir se vuelven cruciales. La organización a la que Demet donó trabaja incansablemente para aliviar esa carga,
para brindar esperanza y apoyo a estas familias que enfrentan situaciones tan difíciles. Brinda apoyo financiero cubriendo los costos de tratamientos médicos, medicamentos, hospitalizaciones y otros gastos relacionados con la enfermedad. También brinda apoyo emocional, ofreciendo contención psicológica a los niños y sus familias, ayudándoles a sobrellevar el estrés y la ansiedad que genera la enfermedad. Y por último brinda apoyo logístico, facilitando el acceso a servicios médicos, transporte, alojamiento y otros recursos necesarios para que los niños reciban la atención que necesitan y de que las familias tengan los recursos necesarios para afrontar la situación con la mayor dignidad posible. Pero, ¿qué fue lo que hizo Demet exactamente para marcar la diferencia en la vida de estos niños y sus familias? Pues bien, donó una suma considerable de dinero, una cantidad que, según fuentes cercanas a la actriz, permitirá que muchos niños reciban los tratamientos que necesitan y que sus familias puedan tener un respiro en medio de la tormenta, aliviando la presión económica y permitiéndoles concentrarse en lo más importante, la salud y el bienestar de sus hijos. Pero la donación no solo fue económica, que ya es un gesto de enorme generosidad. Demet también se comprometió a colaborar activamente con la organización a largo plazo, participando en eventos y actividades de sensibilización, utilizando su influencia para recaudar fondos y generar conciencia sobre la importancia de apoyar a estos niños y sus familias, y convirtiéndose en una vocera de la causa. Lo que me parece particularmente admirable de Demet es que no se limitó a hacer una donación y ya, como si se tratara de una simple obligación social. Se involucró de lleno con la causa, mostrando un genuino interés por el bienestar de estos niños y sus familias, demostrando que su compromiso va más allá de un cheque firmado. Visitó el centro de la organización, conoció a algunos de los niños y a sus padres, y escuchó sus historias, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Se emocionó profundamente, se conmovió hasta las lágrimas y se comprometió aún más a seguir apoyando la causa, inspirada por la valentía y la resiliencia de estos pequeños guerreros y sus familias. La noticia de la donación de Demet se difundió rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de reacciones positivas y comentarios elogiosos. Y la reacción del público fue abrumadoramente positiva, con miles de personas elogiando a la actriz por su generosidad, su empatía y su compromiso con los demás. Muchos fans expresaron su admiración por Demet, no solo por su talento y su belleza que cautivan en la pantalla, sino también por su gran corazón y su espíritu solidario, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Pero lo más importante y significativo es que la donación de Demet sirvió para poner de relieve la importante labor que realiza esta organización, que muchas veces trabaja en silencio y sin reconocimiento, y para generar conciencia sobre las necesidades de los niños con enfermedades graves y sus familias. Muchas personas se sintieron inspiradas por el ejemplo de Demet y decidieron hacer sus propias donaciones a la organización, contribuyendo así a que más niños puedan recibir la atención médica que necesitan y a que más familias puedan tener un apoyo en momentos tan difíciles. Y es que al final, ese es el verdadero impacto de este tipo de acciones. No se trata solo de la donación en sí, de la cantidad de dinero que se entrega. Se trata del mensaje que se transmite, de la inspiración que se genera, del impacto que se tiene en la vida de las personas, de la esperanza que se siembra en corazones afligidos. Demet Özdemir, con su gesto de generosidad, nos ha recordado que todos podemos hacer la diferencia, que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, independientemente de nuestra fama, nuestra fortuna o nuestra posición social. Pero la historia no termina ahí, con la simple donación y el reconocimiento público. Después de hacer la donación, Demet compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales, expresando su alegría y su gratitud por tener la oportunidad de ayudar a estos niños y sus familias, y transmitiendo un mensaje de esperanza y aliento a quienes luchan contra la enfermedad. En su mensaje, Demet animó a sus fans a apoyar a la organización y a otras causas sociales que les importen, recordándoles que cada pequeña acción cuenta y que juntos podemos lograr grandes cosas, construyendo un mundo más justo, solidario y compasivo. La respuesta de sus fans fue increíble, superando todas las expectativas. Miles de personas compartieron el mensaje de Demet en sus redes sociales, generando aún más conciencia sobre la causa y multiplicando el impacto de su acción. Muchos fans se comprometieron a hacer sus propias donaciones a la organización, a participar en actividades de voluntariado y a difundir el mensaje de esperanza y solidaridad. El hashtag #Demet Özdemir Solidaria se convirtió en tendencia en las redes sociales, demostrando el poder de influencia de la actriz y el impacto positivo que tuvo su acción en la comunidad virtual. Lo que me parece realmente admirable de Demet
y que la distingue de muchas otras celebridades, es que no busca reconocimiento por sus acciones. No hace esto para llamar la atención, para mejorar su imagen pública o para obtener beneficios personales. Lo hace porque realmente le importa, porque realmente se preocupa por los demás, porque tiene un profundo sentido de la responsabilidad social. Y eso se nota, se siente en su discurso, se refleja en sus acciones, se irradia en su mirada y se transmite en su sonrisa. Y es que al final, las acciones hablan más que las palabras. Y las acciones de Demet Özdemir hablan de una persona generosa, solidaria, comprometida, empática y con un gran corazón, una mujer que ha demostrado que la fama y el éxito no son un fin en sí mismos, sino un medio para generar un impacto positivo en la sociedad. Una persona que además de ser una talentosa actriz, es un ejemplo a seguir para todos nosotros, inspirándonos a ser mejores personas y a contribuir a construir un mundo más justo y solidario. Es importante destacar que la donación de Demet se produjo en un momento particularmente difícil para muchas personas en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la salud, la economía y el bienestar emocional de millones de personas, exacerbando las desigualdades sociales y generando una crisis humanitaria sin precedentes. En medio de esta crisis global, gestos como el de Demet son aún más valiosos, ya que nos recuerdan la importancia de la solidaridad, la compasión y la empatía, y nos inspiran a tender una mano a quienes más lo necesitan. La historia de Demet Özdemir nos enseña que la fama y el éxito no son lo más importante en la vida. Lo que realmente importa es cómo utilizamos nuestra plataforma, nuestros recursos y nuestra influencia para ayudar a los demás, cómo contribuimos a hacer del mundo un lugar mejor, cómo dejamos un legado positivo en la sociedad. Y Demet con su ejemplo nos demuestra que sí es posible hacer la diferencia, que todos tenemos el poder de generar un impacto positivo en la vida de los demás, por pequeño que sea. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Creo que es fundamental destacar este tipo de acciones, porque nos recuerdan que todavía hay personas buenas en el mundo, personas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para ayudar, devolviendo la esperanza y la fe en la humanidad. En resumen, la donación de Demet Özdemir a una organización que ayuda a niños con enfermedades graves es un ejemplo de generosidad, compromiso social y empatía. No solo donó una suma considerable de dinero, sino que también se involucró activamente con la causa, visitando el centro de la organización, conociendo a los niños y a sus familias, escuchando sus historias y utilizando su influencia para generar conciencia sobre la importancia de apoyar a estos niños. Su acción inspiró a miles de personas a hacer sus propias donaciones, a participar en actividades de voluntariado y a difundir el mensaje de esperanza y solidaridad. Demet Özdemir nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia y que juntos podemos construir un mundo mejor, más justo, solidario y compasivo. Su historia es un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre, recordándonos que la bondad y la generosidad son valores que siempre deben prevalecer. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela y analizando su impacto. Me parece importante destacar este tipo de acciones, porque nos recuerdan que todavía hay bondad en el mundo, que la esperanza sigue viva y que todos podemos contribuir a hacer la diferencia, por pequeña que sea nuestra acción. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, por dedicar su tiempo a escuchar esta inspiradora historia. Realmente espero que les haya gustado y que les haya inspirado a hacer el bien, a ser más solidarios y a contribuir a construir un mundo mejor. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció la acción de Demet Özdemir. ¿Qué opinan de este tipo de donaciones? ¿Conocían este lado solidario de la actriz? ¿Qué otros ejemplos de celebridades solidarias conocen? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y ahora sí, lo más importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e inspirador, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, buscando historias que realmente hagan la diferencia y que los inspiren a ser mejores personas. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden que la bondad siempre vale la pena.